Hola, buenos días y bienvenidos una vez más a los webinars de la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Alicante. Comentaros, estos webinars están cofinanciados con fondos FEDER y Red.es, organismo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Bueno, me presento, mi nombre es Ana Jordá y soy la responsable de esta oficina Acelera Pyme de Cámara de Alicante. Y me gustaría comentaros qué es la oficina Acelera Pyme. Somos un espacio, tanto físico como virtual, en el que realizamos estas labores de sensibilización y apoyo a las pymes y autónomos. Objetivo, intentamos acercar las ventajas y metodologías innovadoras al tejido, a nuestro tejido empresarial, de modo que se consiga optimizar el funcionamiento de sus negocios. En este caso, mediante la incorporación de las TIC, las tecnologías de información, en sus procesos diarios. Por nuestra parte, incluimos tanto actividades en el mundo digital, como puede ser este webinar, como actividades in situ de apoyo y asesoramiento. Sí, me gustaría aprovechar para recordar y comentaros, desde el año pasado ya, quizá muchos sabréis, se lanzó el programa de ayudas Kit Digital y os animo a solicitarlo. Al final es un bono digital que permite acceder a soluciones de digitalización a esas pymes y autónomos. En este momento está abierto el plazo de esas solicitudes para todas las empresas, sean del tamaño que sean, hasta 50 empleados, y estará vigente hasta 31 de diciembre de 2024. Si alguien está interesado en ampliar esta información o quiere saber algo más, pues estamos aquí para darles información. Bueno, os cuento un poco el webinar. Presentaremos al ponente y hará su exposición durante 45 minutos aproximadamente, y cuando finalice lanzaremos las preguntas. ¿Qué preguntas? Esas preguntas que os surjan y que iréis anotando en el chat del webinar. Y bueno, poco más. Recopilar esas preguntas y las lanzaremos a nuestro ponente. Y poco más. En esta ocasión, el webinar tiene el título de Copywriting para autónomos y pymes y será impartido por Samuel Seba. Más de 20 años creando contenido, ayudando a emprendedores y pymes a aplicar este tipo de estrategias. Y no me enrollo mucho más, le doy paso a Samuel. Samuel, cuando quieras. Hola, Samuel. Hola, buenos días. Buenos días. Pues te dejo todo. Nada. Perfecto. Voy a empezar compartiendo la pantalla con vosotros. Lo primero, daros las gracias a Ana Jordá por permitirme participar en esta... Iba a decir mini formación, pero no quiero que lo veas como una formación. Quiero que lo veas como unas pautas o unas ideas que puedes aplicar a tu negocio desde el día 1 para que los textos de tu página web, eso que ahora todo el mundo tiene tanto en la boca, el copywriting, haga que los clientes se acerquen a ti en vez de que tú tengas que andar persiguiéndolos. Así que lo primero, dar las gracias a Ana Jordá y, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Alicante. Así que, nada, vamos allá. Lo primero que tengo que decirte es que esto no es un webinar donde te voy a dar un montón de plantillas, de textos prefabricados, con plantillas de copywriting, un montón de fórmulas, una lista de palabras flower power donde vas a poder utilizarlas y automáticamente vas a empezar a ganar dinero. No te voy a dar los mejores 50 asuntos para que abran los emails, ni contarte ningún secreto oscuro, ni nada por el estilo. La idea es que entiendas ciertas bases del copywriting y que puedas empezar a aplicarlas en tu negocio, en tus textos, en tu web, desde hoy mismo. ¿Cuáles son las claves? Pues las claves de lo que vas a ver hoy es, primero, qué es el copywriting y por qué
un autónomo o una pyme debería de utilizarlo en sus textos y en su web. ¿Cuáles son esas bases? ¿Cómo puedes aplicarlo de una forma estructurada y que una vez que cojas la práctica incluso sea sencilla? Te voy a hablar de 3 errores que he encontrado en más del 90% de las webs que he auditado. Y ojo, porque es posible que también los tengas en tu web. También te voy a enseñar dónde puedes aplicarlo, en qué partes de tu negocio y una estructura para crear historias que se peguen en la mente de tus clientes, igual que si fuera un chicle que se pega al pelo, pues exactamente igual. Y por último vas a ver por qué el copywriting tiene tantísima relación con las ventas de tu negocio. Me vas a oír hablar mucho de ventas, me vas a oír hablar mucho de mentalidad y eso es algo que necesitas saber. Así que si tienes una página web y utilizas las redes sociales como parte de esa estrategia tuya de marketing, pues este webinar es perfecto para ti. Y si no las tienes y no las utilizas, te vas a dar cuenta de que a partir de ahora puede ser interesante o puede tener todo el sentido empezar a hacerlo para que empiecen a trabajar por ti, ¿ok? Así que esto que es una parte en la que hablo de mí, me lo salto y luego te explico por qué. Empecemos. Venga, definición de copywriting. ¿Qué es el copywriting? Pues el copywriting es el arte de redactar textos persuasivos con el objetivo de generar una acción deseada en la persona que está leyendo, como puede ser la compra de un producto, la suscripción a un servicio o el compromiso con una marca. Quédate con esta descripción porque luego la utilizaremos para hacer una aplicación de cómo trabaja el copywriting, ¿vale? El copywriting se puede utilizar en todo aspecto de la vida porque simplemente es convencer a alguien de que haga algo. Puede ser hacer una venta, puede ser conseguir que te aprueben un presupuesto o incluso puede ser conseguir que tus hijos se vayan a la cama, ¿vale? Así que está presente en toda nuestra vida. Y la base del copywriting es la respuesta a una pregunta esencial, muy sencilla de hacer, pero en ocasiones que nos olvidamos de responder con los textos de nuestra web o con los textos de nuestras redes sociales. Y esa pregunta es ¿para qué? Y es una pregunta que se hace todo el mundo porque la gente, por naturaleza, las personas, solemos ser un tanto egoístas. Entonces, cuando un extraño nos dice que hagamos algo, lo primero que queremos saber es, bueno, ¿y qué hay de lo mío? O sea, ¿para qué? Necesitamos conocer cuál es el beneficio que nos llevamos nosotros para actuar. Entonces, ¿cuáles son esos para qué que se hace la gente cuando lee tus textos? Bueno, pues, ¿qué hay para mí aquí, en esta página web? ¿Qué beneficio tengo si te doy mi email o mis datos personales? ¿Qué voy a conseguir abriendo tu newsletter? ¿Para qué quiero leer el contenido de tus redes? ¿Por qué tengo que leer tu página web? ¿Qué beneficio consigo si te contrato? Entonces, si somos capaces, o en este caso, si eres capaz de contestar esta pregunta o estas dudas de una forma sencilla y clara, tienes ganada una gran parte de la batalla. Mira, cuando hablo con muchos clientes y les digo, yo soy copywriter, muchos no saben lo que es. Bueno, copywriting, copywriter, copy, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues algunos conceptos que debes de saber es que el copywriting es la profesión, igual que el carnicero es el profesional, pues el copywriter es el profesional, ¿vale? Y luego los copies son los textos. Cuando yo te digo, voy a crear un copy o voy a escribir un copy, es que voy a escribir un texto. El copywriter sería yo y copywriting es esa profesión. Y luego otra duda que surge muchas veces es qué diferencia hay entre el SEO y el copywriting. Pues el SEO te posiciona arriba cuando haces una búsqueda en Google, las primeras páginas que salen son las que mejor posicionadas están por SEO, que es por intención de búsqueda, y el copywriting hace que lean la página y que vendas. Te lo voy a poner muy sencillo. Me imagino que muchos de los que estáis aquí sois de aquí de Alicante, entonces conocéis la avenida Maisonave. Pues imagínate que pones una tienda en plena avenida de Maisonave, ahí al lado de Zara o de alguna de estas tiendas, con un producto fantástico, con unas instalaciones increíbles, gente súper maja atendiendo, pero ahora todos los productos, todos los precios, toda la cartelería y todos los dependientes hablaran coreano. ¿Crees que tendrías muchas ventas? Sería difícil, ¿verdad? Porque no te estarías comunicando de la forma correcta. La gente no estaría entendiendo lo que haces allí, lo que vendes. Pues algo parecido pasa con el SEO y el copywriting. El SEO es
la posición, la ubicación donde estamos, esa tienda en Maisonave, y el copywriting es la capacidad que tenemos de emitir un mensaje, de comunicarnos y de hacer que la persona entienda lo que necesitamos de ella. Esa es la respuesta de por qué a veces el posicionamiento SEO no es lo más importante o determinante a la hora de hacer caja. Pero ¿solo es comunicación el copywriting? ¿Solo se trata de hacerse entender? Bueno, seguro que muchos de aquí últimamente estaréis escuchando pues, la inteligencia artificial, ChatGPT, que va a quitarle el puesto a un montón de copywriters o a creadores de contenido. Bueno, si le preguntamos a la inteligencia artificial la importancia del copywriting en la comunicación empresarial, nos dice algo como esto que vas a ver ahora. Un buen copy o un buen texto puede marcar la diferencia en la forma en que te conectas con tu audiencia, transmites tu propuesta de valor y generas interés en tus productos o servicios. Vale, eso está muy bien y no es mentira, es una parte muy grande, pero la realidad es que el copywriting lo que hace es que vendas. Y está claro que tú lo puedes utilizar para que tu audiencia conecte contigo, para transmitir tu propuesta de valor y para generar interés, pero el copywriting realmente es el hilo conductor de todas esas pequeñas partes que al final hacen que tú vendas en tu negocio. Es como el hilo que une todas las piezas de un traje que te queda perfecto. ¿Y cómo lo hace? Pues hay diferentes fases dentro del copywriting. Las tres primeras son básicas, incluso mucho antes de empezar a escribir. La gente piensa que los copywriters somos gente que escribimos textos. Escribir textos es solamente un 10 o un 15% de nuestro trabajo. Un 70, incluso un 80% del trabajo que realizamos con los clientes es de investigación, conocimiento del sector, conocimiento del negocio, conocimiento de las comunidades que hay alrededor del sector, conocimiento de los clientes, preparar una estrategia de comunicación, planificarla y luego es cuando empieza la fase de redacción, de revisión y de publicación. Y estos pasos se basan en principios fundamentales, que son conocer bien a la audiencia, identificar los objetivos del negocio, crear una propuesta de valor única que nos haga tomar ventaja sobre la competencia y luego utilizar ciertos conceptos que son utilizados en la psicología persuasiva, como puede ser la prueba social, la escasez, el miedo a perderse algo, la narrativa, el storytelling, contar historias y otros principios que suelen influir en las decisiones de compra y que ya están estudiados. Así que cuando un cliente mío me dice, no, yo no te puedo pagar lo que tú cobras, ya me escribo yo los textos de mi web y yo puedo hacerlo. Seguramente esté en lo cierto, siempre y cuando haga todos los pasos previos anteriores a conciencia. Pero hoy de lo que te quiero hablar es de esa fase de redacción, porque seguramente si tú tienes tu negocio, ya conoces tu sector, sabes cuáles son las fortalezas y cuáles son los problemas de tu cliente y qué solucionas con tu producto o servicio. Incluso puede que ya tengas montada tu estrategia, es decir, que ya tengas todas tus redes sociales apuntando a tu página web, donde estás vendiendo con diferentes métodos, con newsletter, con email marketing, donde vendas productos o servicios. Y lo único que necesitarías ahora, si ya tienes una planificación de lo que publicas, cómo y dónde, lo único que necesitarías sería la parte de la redacción. Esas técnicas de redacción persuasiva. ¿Y cuáles son? Pues hay 5 de las que te voy a hablar hoy, que son las principales, que son el uso de las palabras emocionales, el storytelling o el arte de contar historias, resaltar los beneficios, hablar de las ventajas y utilizar los testimonios o la prueba social. ¿Por qué utilizamos estas técnicas? Porque el objetivo es que captemos la atención del cliente, despertemos su interés, generemos en él una respuesta emocional y al final le ayudemos a tomar una acción, que esa acción no es ni más ni menos que te compren y que tú consigas hacer tu venta. ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente lo que mejor funciona siempre es contar una historia con la que el cliente, en este caso, pueda empatizar, en la que pueda ver reflejados los beneficios de contratar tu servicio o de comprar tu producto. Mira, vamos a ver un ejemplo. He escogido una web de una carnicería. Yo espero que no esté aquí el dueño de la web. No va a salir de quién es, ¿vale? Pero vais a ver
lo que tiene ahora mismo en la web, que es esto, ¿vale? Carnicería a domicilio en Alicante, entregamos tu pedido en 24 o 48 horas, repartimos de lunes a viernes en Alicante, San Vicente del Raspés, San Juan y el Campello. Gastos de envío gratis, pedido mínimo 20 euros. Pide por teléfono o pide por WhatsApp. Bien, es una web al uso, no se destaca por nada, no se diferencia por nada, pero bueno, se ve que conoce el sector, que tiene una fortaleza, porque no todas las carnicerías tienen pedido a domicilio y en diferentes poblaciones, pero ¿crees que está pensando o que está hablando al cliente? En ningún momento vemos en este texto que hay alguna referencia al cliente. Entonces, si utilizáramos el copywriting in situ y lo pusiéramos en esta web, ¿qué podríamos mejorar? ¿Qué cambios podríamos utilizar? Vale, vamos a verlo. Carne de primera para sorprender a tus invitados sin moverte de casa. Recibe tu pedido de lunes a viernes en Alicante, San Vicente, San Juan y el Campello gratis a partir de 20 euros. Te la llevamos en menos de 48 horas para que tú solo te preocupes del aperitivo. Ellos que traigan la bebida y el postre. Llámanos ahora de 10 a 7 o déjanos tu pedido anotado a cualquier hora. ¿Has visto un poquito el cambio? ¿Cómo cambia la percepción? Fíjate, utilizando copywriting lo primero es que estamos centrando el texto en el cliente, no en nosotros. El héroe de la historia es él. Nosotros lo que hacemos es facilitarle que él logre su objetivo. Le proponemos ahorrar tiempo, le proponemos sorprender a los invitados, le proponemos no tener que estar preocupándose de la compra. Utilizaríamos una historia, un poco de ese storytelling que hemos hablado antes. A ver, tienes invitados, pero andas muy ocupado con el trabajo, con las obligaciones y no tienes tiempo de ir a comprar. No te preocupes, nosotros te mandamos el pedido a casa. ¿Quieres ofrecer una cena a tus amigos? Pues imagínate ofreciéndoles una carne jugosa y unos aperitivos. Y puede ser esta historia o puede ser otra. Podemos contarle una historia de, ¿quieres preparar una ocasión especial? Pues hazlo con la mejor carne de primera. O es tu momento de relax, no hay nada mejor que poner la mejor hamburguesa en la parrilla. O ¿quieres salir y quieres vivir la experiencia de comerte la mejor carne sin tener que salir de la comodidad de tu casa? O no te encuentras bien para desplazarte por una cosa o por otra y quieres... Todas estas historias podemos reflejarlas en un microcopy, en un copy cortito, pero para dar a entender que si hemos hecho bien nuestra investigación del cliente, podemos tocar un punto o otro para conectar con él. ¿Qué más estamos haciendo con el copywriting? Si os dais cuenta, bromeamos con él, nos volvemos cómplices, es decir, oye, que la bebida y el postre lo traigan ellos, que tú ya tienes que preparar toda la cena. Pero hacemos algo más, porque con este copy, con estos textos, estamos aludiendo a unos deseos ocultos, unos deseos velados, cosas que queremos y solemos sentir, pero que normalmente no admitimos en público. Por ejemplo, si eres un buen anfitrión y preparas una buena cena, luego tus amigos hablarán bien de ti. Incluso puede ser que si tenéis un grupo de WhatsApp, digan algo como, ¡jo, qué bien hemos cenado en casa de...! ¿Vale? Así que tendrás reconocimiento, te sentirás importante y eso lo estamos poniendo en la mente de la persona que está leyendo esta página. Ahora mismo la persona que la está leyendo dice, oh, es que si preparo una buena carne asada, tal, y unos aperitivos y tal y cual, voy a preparar una cena, una ocasión que van a estar recordando durante un montón de tiempo. Pero fíjate que incluso en los botones hemos hecho un pequeño cambio, queda un botón un poco más grande, pero estamos aportando algo más. En el primero le estamos diciendo que llame ahora, que es una acción, motivamos a esa acción. Pero además estamos poniendo un horario de 10 a 7. Eso te puede servir para organizar tu trabajo en la tienda. O puedes poner de 10 a 2, o puedes poner de 5 a 7, o puedes poner un horario concreto. Y en el segundo estamos utilizando una frase que es coloquial en las casas, lo de, oye, apúntatelo para que no se te olvide. Y entonces diciéndole, oye, si no estamos en este horario, me lo puedes mandar por WhatsApp cuando te dé la gana, que no se me va a olvidar porque me lo vas a dejar apuntado. ¿Qué te parece? ¿Hay diferencia entre una y otra? Puede que la primera web, a nivel de SEO, a nivel de posicionamiento, esté un poquito mejor posicionada arriba, pero ¿qué texto crees que conectará mejor con el cliente que la lee? ¿Qué texto piensas que hará que el cliente tenga más ganas de comprar? Mira, los 3 errores que más encuentro en los textos de las webs de autónomos y pymes son estos. Y que son además la receta del desastre. Uno de los errores más grandes que cometen el 99% de las webs es hablar de lo buenos que son, de la experiencia que tienen,
no sé cuántos años de experiencia, líderes en el sector. No hay tantos líderes, no puede haber tantos líderes para el mismo sector. Alguno tiene que estar diciendo algo que no tiene mucho sentido. Y llega un momento que cuando todo el mundo dice somos líderes en el sector, tenemos 30 años de experiencia, al final lo único que tienes que hacer es quitar el logotipo de uno, poner el de otro y no hay ninguna diferencia, no hay nada que destaque. Se olvidan de explicarle al cliente por qué tiene que seguir leyendo, qué beneficio va a encontrar dentro de su web si sigue leyendo. Y lo vas a entender enseguida. ¿Te acuerdas que cuando he llegado a la diapositiva en la que salía yo, te he dicho, esto luego te lo explico? Pues imagínate que llegas a este webinar y en vez de empezar a hablarte de cosas que realmente te interesan, que es para lo que tú has venido aquí, yo empiezo a contarte, los años que llevo, lo bueno que soy, cuánto gano. ¿Quién seguiría escuchándome? Yo pienso que la mayoría diría, vaya tela, este no hay quien lo aguante. El segundo error que cometen la mayoría de los negocios en sus webs es hablar de características del producto en vez de los beneficios. Si os acordáis en el ejemplo de la carnicería, el primero decía, pedido en 48 horas. Eso es una característica del servicio. Pero en la propuesta con copywriting decíamos, pedido en 48 horas para que tú solo te preocupes del aperitivo. Y le estamos dando un beneficio al cliente, le estamos quitando una preocupación. Así que eso suele ser la combinación del desastre perfecto. Y hay un tercer error que veo en la mayoría de las webs y que me apuesto un café con cualquiera de vosotros a que vosotros también lo tenéis así. Es poner los iconos de las redes sociales en vuestra página principal, bien sea en la home o en una landing de venta de productos. Pues si os gusta este webinar y Ana me vuelve a invitar, os hablaré de estrategia y os explicaré por qué no tenéis que tenerla, ¿vale? En vuestra página web, los iconos de vuestras redes sociales. Vale, entonces ya hemos visto cómo podemos atraer a nuestros clientes con las primeras frases para que contraten nuestro servicio, pero vamos a repasar un poquito las claves, ¿vale? Las claves son captar la atención del cliente o de la persona que está leyendo nuestra web, nuestras redes sociales, hablándole a él, a ella, a esa persona. Despertar su interés contándole algo en lo que se pueda ver reflejado, una historia, un detalle, algo que te ha pasado. Generar una respuesta emocional que esté relacionada con ese beneficio que va a recibir por contratar tu producto o servicio. Lograr que tome acción inmediata. Y por último, hablar de forma sencilla. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque en la mayoría de los casos, lo de hablar de forma sencilla en los profesionales que son técnicos no se entiende. Dice, no, es que mi cliente es técnico, entonces como mi cliente es técnico, tengo que hablarle de forma técnica. Vale. ¿Te acuerdas de esta diapositiva, que es la que he puesto al principio? Que te he dicho, el copywriting es el arte de redactar textos persuasivos con el objetivo de generar una acción de... Si lo leo así, yo lo he leído con un poquito de entonación para que lo puedas entender de inicio, pero si lo leo todo de seguido, parece una cosa que es prácticamente un galimatías. Ahora, imagínate si yo de inicio, para decirte qué es el copywriting, te hubiera dicho algo así. El copywriting es escribir textos que convenzan a la gente de que haga algo. Aquí es mucho mejor, mucho más sencillo, se entiende mucho mejor. Pero vamos a probar otra cosa. Como os he dicho, el copywriting utiliza el storytelling, pero una de las cosas que hace el storytelling es crear imágenes. Imágenes que se meten en la cabeza de quien está leyendo. Seguro que alguno de vosotros, cuando hemos hablado de la carnicería, se ha visto en casa comiéndose un filete o una hamburguesa. Estoy casi convencido al 100%. Pero imaginaros que yo, para explicaros lo que es el copywriting, os dijera esto otro. El copywriting es escribir los textos que llevan suavemente de la mano a tu cliente hasta la venta de tu servicio o producto. Pongo una imagen y la utilizo para hacerte entender un concepto que puede ser un poco complicado, pero que de esta manera entiendes que, vale, el copywriting lleva de la mano a mi cliente por las diferentes partes, por la web, etcétera, etcétera, hasta que compra mi servicio o producto. Pues eso es lo que quiero que entiendas hoy en este webinar, en este ratito que estamos compartiendo, estas bases. ¿Por qué? Porque dominando estas bases y si las aplicas correctamente a la web, a los textos de tus redes sociales, vas a ser mucho mejor que el 80% de tu competencia. Mucho mejor. Una gran diferencia, porque muy poca gente lo está haciendo. Ahora bien, ¿dónde vamos a poder aplicar el copywriting? ¿Solamente en la página web? ¿Solamente en las redes sociales? Bueno,
Pues realmente el copywriting se aplica en toda la estrategia de marketing. Se aplica en el contenido de las redes sociales, se aplica en la home de la web, como ya hemos visto, se aplica cuando haces un lead magnet y mandas un PDF o un audio, o cuando haces un vídeo, ¿vale? En el email marketing, en una landing de venta de un producto. ¿Y por qué utilizo este orden concreto? Porque además es un orden muy específico. Es contenido de redes, la web, un lead magnet, el email marketing, landing de venta de producto. Si te das cuenta, se corresponden con diferentes grados de conciencia del cliente. Y tener esto claro, tener este esquemita claro en tu mente, te permite que tu estrategia de comunicación tenga unos objetivos en cada parte de ese embudo de ventas y que cuando llegue abajo el cliente haya sido el que se haya acercado a ti en vez de, como decía al principio, que tengas tú que ir buscando cliente o, como digo siempre, que tengas que ser tú el que salga a cazar, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos llevarlo esto de una manera sencilla a nuestra estrategia? Pues en las redes es donde nos conoce la mayoría de la gente, con nuestro contenido orgánico, lo que hacemos todos los días. Compartimos cosas de nuestro negocio, compartimos intereses y ahí hablamos de que tenemos soluciones para ciertos problemas. Nuestros productos o nuestros servicios solucionan los problemas de la gente. Así que es donde la gente nos descubre y se empieza a interesar por nuestra solución. Y en la home es donde despertamos ese interés del todo, lo avivamos y ofrecemos una solución parcial, por ejemplo, a cambio de sus datos, para luego poder tener una base de datos donde hacer email marketing o para mandarle promociones. Por ejemplo, le podemos mandar, regalarle un lead magnet, que es un PDF, puede ser también un formato de un audio, con alguna formación, algún descuento en nuestro negocio. Todas estas cosas van a hacer que la persona se vea interesada, que entienda que el darnos esos datos suyos a él le supone un beneficio. Cuando le llega ese lead magnet, cuando le llega ese regalito tiene un propósito, que es ayudar a la gente a que identifique el problema que tiene ya sin ningún tipo de duda, tener más conciencia y aliviarlo con algún consejo útil. Imaginaros que tenemos una persona que se le ha estropeado una alfombra de casa y tú tienes una tintorería. Pues tú le dices, oye, si me dejas tus datos, te regalo 3 formas de limpiar alfombras de manera sencilla o te hago un pequeño descuento en la limpieza de alfombras. Pues esa persona dice, ostras, pues esto es lo que yo necesito. Métodos caseros para limpiar la alfombra o un descuento para poder limpiarlo con un poquito más barato y ahorrarme ahí un dinerete. Perfecto. O una prueba gratuita. Déjame tus datos y te regalo 10 días de prueba de este producto o de lo que estemos ofreciendo, de este servicio, por ejemplo, ¿vale? Y luego llegamos al email marketing. Y dentro del email marketing, en esa newsletter que vamos a mandar a esta gente que nos ha dejado esos datos, lo que hacemos es generar una autoridad, estamos consiguiendo la confianza de esa persona porque le vamos a hablar de otros clientes que tenemos, de cómo hemos solucionado algunos problemas y siempre en el email marketing, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vender. Vender porque la solución al problema del cliente la tenemos nosotros. Y al final lo vamos a mandar a esa landing final donde hay esa compra, ¿vale? Donde el cliente, consciente de su necesidad y que ahora ya conoce nuestra solución y confía en nosotros, va a comprar nuestro producto o servicio. Sé lo que estás pensando. Ahora mismo dirás, vamos, yo me he apuntado a un webinar de copywriting y este tío no me habla más que de ventas y de marketing. Pero hay 2 cosas que tienes que tener en cuenta. La primera es que vender es bueno. Un copywriter, como yo, es un vendedor, es alguien que vende a través de los textos. Pero es que tú, como autónomo, como empresario, como dueño de una pyme, tienes que tener una cosa muy clara. Y es que si tu producto o servicio soluciona un problema y ayuda a la gente, tu objetivo debe ser vender. No te puede dar miedo vender, no puedes rechazar la venta. La única misión en este mundo de tu empresa es que vendas mucho, que vendas lo más caro posible tu producto o servicio y a cuanta más gente mejor, porque cuanta más gente le venda, más gente estará contenta, más gente te recomendará y a más gente seguirás vendiendo. Y la otra cosa que tienes que tener muy clara es que no hay nada que mate más el proceso de venta que el aburrimiento. Una página web plana, unos textos que no transmiten nada. Mira, podría contarte el día en que casi me arranco un dedo con un cuchillo de cocina
y luego eso enlazarlo con mi servicio de acompañamiento para emprendedores. O también te podría hablar de qué se siente cuando vives en un coche con todas tus cosas metidas en bolsas de basura y te quedan solo 20 euros en el bolsillo. Y estás en una situación en la que no sabes si gastártelo en drogas o en gasolina para recorrer los 800 kilómetros que te separan de casa de tus padres y volver con el rabo entre las piernas. Y esa historia podría enlazarla perfectamente con un infoproducto de mentalidad empresarial. También te podría contar una historia sobre un chaval que nació con parálisis cerebral y que acabó siendo medallista en los Juegos de Canadá y venderte una membresía online para ponerte en forma en tu propia casa. Estos 3 ejemplos que te he puesto son de 3 clientes que trabajan conmigo, ¿vale? Y da igual lo que quieras vender. Si no aburres a tu cliente, lo conseguirás. Porque antes o después tocarás una emoción. Decidme cuál de vosotros no ha sentido alguna cosilla cuando he dicho de una persona que vivía en un coche con todas las cosas. ¿Verdad que has sentido algo? ¿Alguna emoción? ¿He generado ahí alguna emoción? Antes o después te vas a sentir identificado con algo que voy a contar. Y en tu caso será al revés. Antes o después tu cliente se sentirá identificado contigo, con algo que has vivido o con alguna historia que cuentes. Antes o después tocarás algún problema que necesite de solucionar. Antes o después sentirá que puede confiar en ti. Y antes o después le venderás. Así que eso es lo primero que tienes que aprender a aplicar a la hora de crear un texto para tus redes sociales, a contar historias que entretengan y que al mismo tiempo tengan un trasfondo que puedas enlazar con ese producto o con ese servicio. Aportar valor e ideas contando historias. En resumen, lo que te pongo aquí en la diapositiva, enseñar y entretener. Y si hablamos de crear historias como estas que te acabo de hablar yo, ¿esto tiene algún truco? ¿Tiene alguna fórmula? Ya te he dicho que no te iba a dar fórmulas ni te iba a dar plantillas. Lo que sí quiero hacer es darte una pequeña estructura, ¿vale? Así que me vas a dejar un segundito que voy a beber agua y ahora te cuento esa estructura. Vale, como dicen en Gijona, al turrón. Vamos a ver una estructura paso a paso. 10 pasos para vender usando una historia emocionante. ¿Cómo se estructura un contenido así? Vale, lo primero es definir, tienes que pensar muy bien qué es lo que quieres promocionar, ¿vale? Y no tiene por qué ser un negocio entero, puede ser un servicio concreto, o no tiene por qué ser una tienda entera, puede ser un producto concreto, ¿vale? Lo segundo que tienes que hacer es coger eso que quieres promocionar y definir qué beneficio aporta a tu cliente, qué soluciona, qué problema evita, qué es lo que va a conseguir el cliente cuando lo compre y lo tenga, ¿vale? Lo tercero es definir qué emociones hay envueltas en la compra de ese producto, en ese beneficio. Hay 2 tipos de emociones, las negativas, que son las que vamos a eliminar cuando lo compre, y las positivas, que son las que vamos a aportar al cliente cuando compre. El cuarto paso a veces es un poco más complejo, porque si no tienes la costumbre de estar contando historias constantemente, al principio tendrás que hacer un poco más de esfuerzo. Pero la idea es que encuentres una historia que esté relacionada con esa emoción. El quinto paso es redactar un titular. Un titular o un asunto, si hablamos de email marketing, que llame la atención, que despierte un poco el interés, que diga, uy, ¿esto qué es? Tengo que ver qué es lo que hay dentro. El sexto es empezar el texto con un gancho. En términos de copywriting se llama cliffhanger, que es dejar a alguien colgado, ¿vale? No sé si os acordáis de la famosa película de Stallone, que aparecía ahí el tío colgado, pues es lo mismo. Redactas el comienzo del texto con una pregunta que la dejas en el aire o le dices, te voy a hablar de esto o te voy a dar la solución a esto otro para crear esa atención, para que centren la atención. ¿Por qué? Porque está demostrado que las primeras 20 frases que lee el cliente son las que realmente generan impacto. Y una vez que llega a esas primeras 20 frases, si le ha interesado va a seguir leyendo todo lo que le pongas debajo, ¿vale? Son 20 frases, 20 líneas, y si en esas primeras líneas, no quiere decir que el gancho tenga que tener 20 líneas, sino que el gancho
haga que siga leyendo un poco más. Por decirlo así, si hiciéramos una estructura con bloques, en cada bloque habría un pequeño gancho y contaríamos algo, otro pequeño gancho y contaríamos algo, otro pequeño gancho, y iríamos enlazándolos para redactar todo ese texto en el cual luego vamos a contar la historia, que es el séptimo paso. Contar esa historia que tiene esa emoción envuelta y luego, con el octavo paso, respondemos a esa pregunta, a eso que hemos dejado en el aire al principio, ¿vale? No lo podemos dejar sin contestar. Si haces un titular en el que sean los 10 pasos, imaginaros que yo llego al 8 y ya nos cuento los otros 2. Dirías, oye, que me has dicho que me ibas a contar 10 pasos, no me puedes dejar sin contar 10, me has contado solo 8, cuéntame los 2 que faltan. Pues los 2 que faltan son enlazarlo con el beneficio del producto que quieres vender y ponerle un nombre a ese servicio o ese producto que le recuerde la historia. Y no tiene por qué ser el nombre real, sino que tú te refieras a él de esa manera para que la persona deje grabada en su cabeza la historia que le va a recordar el producto. Normalmente eso luego se hace en el enlace, tú le das al enlace y en ese enlace tienes el producto real con su nombre real. Pero cuando tú lo estás nombrando en esa historia, en ese contenido, en una página web, o lo estás nombrando en una página de ventas, o lo estás nombrando en un email o en un contenido de redes sociales, tú puedes ponerle el nombre que te dé la gana. Y luego cuando la persona entre y vea el nombre real, lo que va a hacer es asociar ese nombre al nombre de la historia que tú le has estado contando. Y por último, el último paso, muy importante y que en muchos casos la gente se olvida de hacer, es decirle a la persona lo que tiene que hacer. Y ya te tengo aquí, llevas 10 minutos, llevas 38 minutos aquí escuchándome, ahora te tengo que decir lo que tienes que hacer. ¿Vale? Todo esto, escuchado así, dirías, pero eso es súper complicado. Es difícil cuando no tienes práctica y conforme coges práctica cada vez es más sencillo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para acabar. Imaginaros que queremos promocionar un servicio jurídico de un despacho de abogados, ¿vale? Ese es el primer paso. ¿Qué es lo que queremos promocionar? Un servicio jurídico concreto de un despacho de abogados. Va a ser un servicio de defensa al cliente, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio para el cliente? Bueno, pues el beneficio es que va a tener la mejor defensa. Le vamos a ofrecer confianza, le vamos a ofrecer seguridad de que tiene la mejor defensa posible. Garantía de que es la mejor defensa. ¿Qué emociones hay envueltas? Pues como hemos dicho, hay dos tipos de emociones, las negativas y las positivas. Las negativas son esas en las que cuando alguien tiene un juicio se siente intranquilo, está como así con un poquillo de nervio, ¿qué va a pasar? Inseguridad, no saber qué va a pasar. Entonces, esas son las negativas, esas son las que queremos quitarle. ¿Y cuál le queremos aportar? Queremos aportarle calma, queremos aportarle tranquilidad, queremos aportarle confianza. ¿Qué historia podemos usar? Pues podríamos utilizar una historia de cuando éramos pequeños. ¿Alguna vez cuando eras pequeño tu madre, tu padre, tu hermano mayor, un primo, un amigo, alguien a quien tú respetabas mucho salió en tu defensa? ¿Cómo te sentiste? ¿Recuerdas esas emociones? ¿Te sentiste confiado, tranquilo, alegre, sabiendo que nada te iba a pasar? ¿Te sentiste calmado al ver que alguien mayor salía en tu defensa, que te protegía, que cuidaba de ti? ¿Cómo haríamos ese titular? Mirad que poco a poco lo vamos enlazando, estamos en el paso 5, que sería ese titular o esa primera frase. Pues, por ejemplo, cuidamos de nuestros clientes como cuida una madre de sus hijos. ¿Tú crees que eso representaría la tranquilidad que quieres transmitir a tu cliente? ¿Qué texto podría llamar la atención del cliente? ¿Qué texto podríamos hacer que le dejara pensando y queriendo saber más? Pues algo así como enfrentarse a un juicio siempre genera nervios, incluso cuando sabes que tienes razón y que lo tienes todo de tu parte y que vas a ganar, porque hay una incertidumbre, porque hay unos nervios ahí envueltos. ¿Sabes cuál es la única forma de estar delante de un juez y estar totalmente tranquilo? Eso es lo que le vamos a contar. ¿Cuál es la única forma de presentarse ante el juez con total calma? Pero antes le decimos, déjate que te cuente primero algo que me pasó cuando tenía X años, 7 años, 6 años, 8 años, 10 años, 12 años. Entonces, le contamos la historia. ¿Qué pasó? Pues resulta que en clase un niño me acusó de que le había robado
los colores, llamaron a mi padre, y mi padre, que tenía mucha confianza en mí, demostró que no sé qué, que no podía ser, que su hijo nunca había robado, se enfrentó al profesor, se enfrentó al padre de tal, y al final se descubrió que era verdad y que yo no había robado nada y que lo había robado otro niño del colegio. ¿Vale? Esa historia, que al pensar en ella te emociona, pues refuerza esas emociones. Cuando la describes, lo que haces es reforzar esas emociones, cómo te sentiste. Y entonces yo me sentí tranquilo, entonces yo me sentí confiado, me sentí querido, me sentí seguro, protegido. Y cuando ya hemos contado la historia, le decimos, bueno, pues ahora vamos a responder esa pregunta del inicio. La única forma de presentarte ante el juez totalmente tranquilo es tener total confianza en que la persona que te defiende lo va a hacer igual que aquella persona te defendió a ti, o que aquella persona me defendió a mí, o que te defendería tu padre, o que te defendería tu madre. ¿Qué beneficio? Pues el beneficio es, para que tú te sientas igual, tenemos nuestro servicio de defensa jurídica a prueba de madres, ¿vale? O el servicio de atención legal que recomiendan 9 de cada 10 madres. O si eres muy de sálvame y todas estas cosas, el servicio jurídico por mi hija mato, ¿vale? La cuestión es que pongamos un nombre que la persona grabe la historia en su mente. Y al final, ese 10º paso, acabamos el texto diciéndole a la persona qué tiene que hacer. ¿A quién le quieres Llámame ahora para contarme tu caso y... cuidado, que se conecta aquí Siri. Quieta, Siri. Repítemelo. Vaya, no encuentro. Perdón. El final es acabar el texto diciéndole a la persona qué es lo que tiene que hacer. Pues llámame ahora para contarme tu caso y te escucharé igual que un padre escucha a sus hijos, ¿vale? Sé que es un ejemplo muy específico, pero creo que este ejemplo te puede servir para ver las múltiples opciones que hay ante ti. Entonces, para recapitular un poquito todo lo que hemos dicho, para comentar un poco y dejar las bases bien asentadas, me gustaría repasar con vosotros 3 de las diapositivas que hemos visto. La primera es estas fases del trabajo del copywriting. Recordar que lo más importante, aunque hoy nos hemos centrado mucho en la parte de la redacción, lo más importante es un buen conocimiento del sector, un buen conocimiento del cliente, investigar muy bien la comunidad que hay alrededor, tener una buena estrategia y una buena planificación y luego, obviamente, se pueden hacer automatizaciones, se pueden hacer 1000 cosas, pero lo primero es ese conocimiento, ¿vale? Esa investigación. Otra cosa que me gustaría recordaros son cuáles son las claves del copywriting. Captar la atención hablando a la persona que está leyendo, hablándole de sus problemas, hablándole de sus necesidades, hacerlo de forma sencilla. Si podemos utilizar alguna historia para que se identifique o se vea reflejado, todavía mejor que mejor. Generar una respuesta emocional mostrándole ese beneficio directo para él. Y al final, nunca, nunca, nunca hay que olvidar que esa persona tiene que tomar acción. Tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer a continuación. Y por último, utilizar esas técnicas que hemos visto de redacción persuasiva. Usar palabras relacionadas con las emociones y los deseos del cliente. Practicar ese arte de contar historias que entretengan y que enseñen al mismo tiempo, ese storytelling. Resaltar las ventajas y los beneficios. Recordemos siempre o acuérdate siempre de que no es lo mismo un beneficio que una ventaja. El beneficio es aquello que se lleva al cliente y que le ayuda a dejar su problema y solucionarlo, y la ventaja es lo que a ti te hace diferente de la competencia. Y eso también lo puedes utilizar en tus textos, de decir, oye, soy el único que tiene esto, o soy el único que hace esto otro, o soy la única persona que trabaja de esta manera. Y por último, utilizar también, pues dentro de esos emails o dentro de ese contenido, prueba social, testimonios de clientes tuyos, de gente que haya probado tu servicio o producto y que te recomiende, las reseñas de Google, compartirlas, decir, oye, mirad la reseña que me han puesto. No siempre hay que estar haciéndolo, pero de vez en cuando eso genera una cierta autoridad. Y bueno, ahora sí que te puedo contar quién soy. Ahora sí que te puedo decir que llevo creando contenido online desde el año 99, eso fue en el siglo pasado. Empecé creando contenido en blogs de surf y de deporte y estuve como experto de marketing en un e-commerce durante 4 años. Ahora trabajo por mi cuenta con clientes de forma independiente, ¿vale? Pruebo todas las redes sociales. Antes lo hacía por entretenimiento y ahora lo hago para
asesorar y mentorizar a aquellas personas que quieren vivir de sus marcas personales. Me puedes encontrar en LinkedIn como Samuel Seba y en el resto de redes como @SamuCortajarena. Y si te registras, esto le he pedido permiso a Ana para poder ofrecértelo, si te registras en samucortajarena.com y cuando te llegue el primer email que habla acerca de la creación de contenido, dices que has asistido a este webinar, te voy a mandar, aunque aquí en la Cámara de Comercio vas a tener toda la presentación con el vídeo, te mando la presentación en audio para que lo puedas escuchar en formato podcast y también te voy a mandar este PDF. Así que hasta aquí esta presentación. Muchas gracias a todos por asistir y ahora pues es tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Samuel. Bueno, creo que ha sido súper interesante y nos has mantenido a todos atentos. Tenemos 2 o 3 preguntas que te lanzo, ¿vale? Venga, Pregunta Jessica, ¿en qué parte de la web tendría que estar los iconos de las redes sociales? Claro, lo has dejado ahí. No es que quiero esperar a que vuelva para explicárselo. Vale. Es un tema muy interesante. Fíjate, en copywriting lo que queremos conseguir es que nuestro cliente llegue a nuestro negocio, incluso si es físico, y vender. Ahora, imagina, vamos a salirnos del mundo online y vamos a irnos vamos a irnos a la tienda esta que teníamos en Maisonave montada al principio de la presentación, ¿vale? Nos vamos allí. Y ahora entra un cliente y te dice, oye, que me interesa mucho tu producto. Y le dices, vale, pues mira, vete a Zara porque allí en Zara tienen no sé qué. Y luego te vas al Corte Inglés porque allí tienen no sé cuánto. Y luego te vas a... Claro, cuando nosotros ponemos las redes sociales en nuestra página web, lo que estamos diciéndole al cliente es vete a verme a otro sitio. No, si ya está en tu web. El embudo de ventas, y de hecho, esto es una estrategia que cuando yo la hice en el 2019 para mi propio negocio, lo hice así y falló estrepitosamente, yo tenía puesto en todas las redes sociales en mi página web. ¿Qué pasa? La gente entraba, decía, uy, pues voy a ver lo que ha publicado en Instagram. Se iban a Instagram y cuando estaban en Instagram, que yo no lo controlo, no es mi red social, no está bajo mi control, llegaban allí y se ponían a ver 20 vídeos de otra persona y nunca volvían. Entonces, una vez que están en tu página web, no quieres que se vayan a ningún lado. Quieres que se queden allí hasta el final, hasta que te compren. Entonces, la web tiene que ser un atrapamoscas. Una vez que entran allí, no tienen que salir a ningún lado. Enlaces fuera, los mínimos e imprescindibles. Cuantos menos pongáis, mejor. Y mi recomendación es que si por un casual tuvieras que poner tus redes sociales porque no te queda más remedio, porque no puedes vivir sin ponerlas, ponlas en la página de contacto, nunca en la página principal ni donde vendas el producto, en la página de contacto, en pequeñito, en una esquina abajo. Ya está. Oye, si quieres contactar conmigo a través de LinkedIn o de tal, hazlo. Yo en mi web no tengo redes sociales puestas. Porque cuando la gente está yo creo que está totalmente argumentado. Sí. Venga, segunda. José Carlos de la Morena nos dice, ¿de dónde sacas material para que se te ocurran estas historias? Eso tienes que decir que es confidencial. No, que va, para eso, nada, ni mucho menos. Tengo un tuit en Twitter que se hizo viral porque expliqué precisamente de dónde saco el material para las historias y el material para las historias lo saco de la vida. Claro. La diferencia está en mirar la vida con ojos de consumidor o mirar la vida con ojos de creador. Si tú estás pendiente de lo que te rodea, muchas veces vas a escuchar cosas que te van a llamar la atención, pero si no estás con la actitud de decir, voy a utilizar esto para enlazarlo con otra cosa, automáticamente lo vas a dejar pasar. Y luego es muy importante, y yo eso siempre lo recomiendo, yo tengo desde el año 2015 un listado de todo el contenido que he ido creando. ¿Vale? Tengo unas tablas gigantescas enlazadas con diferentes, lo tengo en Notion, que es el sistema con el que yo trabajo, y yo ahí tengo todo el contenido que he creado, lo tengo organizado por temas, lo tengo con etiquetas para saber para qué lo voy a utilizar, para qué no lo voy a utilizar, qué emoción puedo enlazar con cada una de esas historias
y todo lo que voy haciendo lo voy guardando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llevas 2, 3, 4 años, y esto pasa mucho en las redes, muchos clientes me dicen, es que yo ya no sé qué publicar, porque he publicado de todo. Y yo les digo, ¿tú te crees que la gente se acuerda de lo que has publicado hace un año? No. Entonces, si desde hace un año hubieras estado guardando todo lo que estás publicando, automáticamente tendrías contenido nuevo. Lo único que tendrías que hacer es hacer lo que se suele llamar una curación de contenido, que es coger un contenido antiguo, adaptarlo un poquito a la situación actual y volver a publicarlo con un diferente ángulo, con una diferente historia, pero se puede hacer. Entonces, realmente la vida te da suficiente material y luego, obviamente, tienes que consumir contenido de valor. Si te pasas el día en TikTok, es muy raro que encuentres algo de valor que puedas consumir. Si quieres hablar de un producto concreto que tú vendes, de un servicio que tú vendes, tienes que seguir a la gente que es referencia en ese sector para ver cuáles son las tendencias, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y copiar un poquito ese tipo de trabajo y también adaptarlo a lo que tú hagas, claro. Bueno, está claro que la experiencia siempre es mega Siempre. importante, ¿no? Te va haciendo ahí un bagaje interesante, claro. Claro. Bueno, seguimos. A ver, Verónica, pero yo creo que hace referencia a lo ya contestado, porque dice el secreto de las redes sociales en la página principal, que ya hemos hablado. ¿Vale? Sí. Y luego está José María Carrasco, que dice, hola, no habla de brevedad, ser conciso, captar atención en menos de 7 segundos. ¿Cómo el texto puede aportar más que una imagen o un vídeo? En realidad sí que lo he dicho. He dicho que hay que tener un gancho al principio, que son un par de frases, y que con ese par de frases consigues llamar la atención de la persona que está leyendo y luego, si haces una estructura en bloque, en cada bloque tienes que seguir enganchando con las primeras frases o la primera oración para que sigan leyendo. Sí que lo he contestado un poquito, sí que he hablado un poquito de eso. No digo lo de los 7 segundos porque hay gente que en 3 segundos se despista y hay gente que puede estar 3 horas enfocada en hacer un tema. Eso me parece ser un consejo que le voy a dar. ¿Es José María? ¿José María? Sí, José María, sí. Bueno, pues un consejo que le voy a dar a José María es que si en algún momento él tiene intención de crear textos, que huya de los absolutismos. Si tú dices, tu cliente solamente puede mantener la atención 7 segundos, es mentira. Directamente es mentira. O sea, tú no puedes definir la capacidad de atención de una persona sin conocerla. Por lo tanto, estás diciendo algo que automáticamente a un profesional verdadero, a alguien que sabe de lo que habla, te va a decir, ¿pero qué estás diciendo, muchacho? Entonces, hay que intentar huir de esos absolutismos, de cosas categóricas y de irse a los extremos. Hay que saber lo que estás contando y tener una base para contarlo. Yo no me refiero en ningún momento a, sí, tienes que, durante los primeros 10 segundos es muy importante. Lo que sí está demostrado es que en el momento que pasan de esas primeras 20 líneas, suelen acabar de leer todo el contenido. Y hay gente que dice, hay que ser breve, hay que ser conciso. Yo tengo una tasa de apertura de email marketing de un 60%, muy superior, muy superior a la media de la mayoría de las empresas. Un 60%. Y mis emails son de todo menos cortos y concisos. De todo menos cortos y concisos. Yo tengo email de más de 1000 palabras, que podrían ser cartas de venta. Y ayer, por ejemplo, que yo tengo una membresía y la cerré ayer, porque voy a hacer cambios para lanzarla otra vez en septiembre, ayer el email que mandé era de la largura de 2 emails normales míos. Era una carta de venta de casi 2000 palabras. Y hice 3 ventas. Entonces, a mí que me digan que hay que ser corto y conciso, no hay pruebas que me lo demuestren. Yo puedo demostrar lo contrario, pero que me demuestren que eso es siempre mejor, no, siempre no. Va a depender del cliente. Es que lo que hay que entender es que tú tienes que adaptar tu comunicación y ese copywriting a lo que tu cliente concreto, específico, necesita. Habrá sectores en los que el cliente necesite un texto cortito y conciso. Toda la razón del mundo. Pero habrá clientes que para vender un producto high ticket, yo por ejemplo, ahora mismo trabajo con un cliente que su producto vale 3.000 euros, los emails son largos porque hay que demostrar por qué vale 3.000 euros. Y hay que contarlo y hay que dar prueba de testimonio y por qué hace esto y por qué hace lo otro y qué beneficios tiene y hay que contar una historia que esté relacionada. Y no salen emails cortos si tienes que demostrar y tienes que hablar de todos esos detalles. Salen emails largos. Entonces,
¿Hay que ser conciso? Sí, hay que ser conciso, hay que ir al grano. Muchas veces luego revisas el email y puedes recortar ciertas cosas que ves que no aportan mucho, pero no tiene por qué ser un telegrama. De hecho, yo tengo un presupuesto que mandé a una constructora de 17 páginas contándole una historia por un importe de 17.000 euros. Y fue aprobado. Y no era un telegrama de esto, tanto, esto, tanto, esto, tanto, esto, tanto, esto, Bueno, tanto. ahí está el arte de contar historias, ¿no? O sea, Exacto. mira, precisamente, y me salto un poco la secuencia de preguntas porque ha entrado una que dice, tengo dudas con el tema de las historias. ¿No estaremos distrayendo al cliente? Damos por hecho que tiene tiempo para leerlas. ¿Cómo lo hacemos para hacerlo bien? Esto nos lo... Bueno, comentario de María Isabel. Marisa, pues es muy buena apreciación. Muchas Me he veces... saltado a esta porque precisamente va a colación de lo que estábamos Sí. hablando. Pues Marisa, muy buena apreciación. Muchas veces es verdad que vivimos en un mundo caótico y me pasa también a veces con clientes que dicen, es que yo no voy a mandar un email al día porque un email al día es ser pesado. Vale. Los emails que son pesados son los que no te aportan nada. O sea, si tú estás escribiendo basura literalmente, obviamente tu cliente no te va a querer leer. Ahora, si tú en cada email que le mandas, aunque sea un poquito largo, le cuentas una historia que toque algún sentimiento, que toque alguna emoción, que le entretenga, que le haga reír en algún momento, o que le ponga triste, o que le ponga contento, él va a sentir cosas cada vez que te lea y él va a querer tener esas sensaciones. Tú ten en cuenta de que las emociones generan dopamina, generan ciertos aspectos químicos en nuestro cerebro y cuando la gente se acostumbra a tenerlo, quiere su dosis. Yo tengo gente que un día no he mandado un email y me ha contestado, oye, que el email de hoy no lo has mandado. ¿Qué ha pasado? Porque están esperándolo, porque les gusta leerlo, porque la gente lee lo que quiere. Igual que ve las series que quiere y no, yo no tengo tiempo y luego se pegan 3 horas viendo una serie de Netflix y se pegan ahí enganchados a la tele 3 horas. O no, yo no tengo tiempo para leer, no tienes tiempo para leer lo que quieres, pero luego te pegas 2 horas con el TikTok haciendo scroll. Entonces, la gente sí tiene tiempo si realmente consigues conectar con ella. Volvemos a lo mismo, hay que conectar conociéndolos muy bien y haciéndoles llegar esas emociones que tú puedas enlazar con tu producto o servicio. No te sirve de nada que yo te cuente una historia muy bonita que luego no tenga nada que ver con lo que yo te estoy vendiendo. Y ojo, porque los ejemplos que os he puesto son ejemplos reales que yo he utilizado y han funcionado y han conseguido ventas. O sea, lo que tienes que tener claro es cómo haces esa transición. Os he puesto un poquito el ejemplo con el abogado. Pues si tú estás hablando de seguridad, de confianza, tienes que contar una historia en la que el componente que haya detrás de la historia sea esa seguridad, esa confianza. Si tú estás hablando de evitar un miedo, pues tendrás que hablar de una historia en la que tú hayas sentido pánico, terror, miedo y que quieras evitarlo como sea. De esas maneras estamos induciendo al cliente a que entienda que ese beneficio que tiene precisamente le quita esa emoción que está deseando librarse de ella y que va a pasar de un punto que es en el que está, en el que es algo negativo, a un punto mejor, que es positivo. Muy bien. Bueno, por aquí Cristina Vaquero de la Cruz no llega a lanzar ninguna pregunta, pero sí que te agradece, agradece muchísimo Gracias a tus vosotros por venir y por estar aquí. He visto palabras 46 personas y me he puesto nervioso y que le va a todo. servir muchísimo para mejorar. Me alegro mucho. A ver, Y si utilizan este sistema y ven que mejora, por favor que me lo digan, que se suscriban a la newsletter y que me manden un correo y me digan, oye, que sí, que lo he utilizado y me ha funcionado y me ha gustado por esto y por esto y por esto, sin ningún problema. Y si luego se quieren dar de baja de la newsletter, que se den de baja. Si ahí no hay ningún problema. bueno, aquí hay quizá una última o nos queda una más, pero dice, ChatGPT y la inteligencia artificial puede ser un aliado para redactar las stories Sí, interesantes. Bueno, sí, claro. A ver, lo que tienes que entender es que ChatGPT comete muchos errores. Eso tienes que tenerlo claro. claro, Porque, primero, no está actualizado, llevar cuidado. solamente llega hasta el 2021. Y segundo, él lo que hace es coger referencias de muchos sitios
las mezcla y te las vuelca. Entonces, yo, por ejemplo, he visto incluso en las versiones de pago que te manda errores de bulto, o sea, te manda una URL que no existe o te manda una URL que te redirecciona mal, etcétera. Bueno, el tema de ChatGPT funciona muy bien para cuando quieres crear un esquema de una historia, ¿vale? Oye, créame un esquema de una historia con estos 4 puntos. Un inicio, un nudo, un desenlace, por ejemplo. O un héroe, un problema, un villano, y le indicas tú lo que quieres que te dé. Como lo dejes a su aire, no te va a servir. De hecho, yo conozco gente que me ha dicho, oye, ¿me puedes revisar la web? La he empezado a leer, digo, esto lo has hecho con ChatGPT, ¿verdad? Porque además se nota. O sea, se nota por la forma que tiene de expresarse y de enlazar las ideas y de enlazar las frases. Cuando alguien ya está muy avezado y todos los días está revisando webs y haciendo auditorías y tal igual, llega un momento que ves una de estas y dices, esto lo has hecho con ChatGPT. O un libro. Yo he visto libros en Amazon hechos con ChatGPT. Y decirle, oye, me estás cobrando aquí 12 pavos por un libro que has hecho con inteligencia artificial y que aquí está mal, esto está mal, esto está mal, con un montón de errores. O sea, lo importante es que revises tú y que siempre le des tu toque personal. Yo utilizo ChatGPT sobre todo para esquematizar algo o para decirle, oye, de este texto sácame un esquema con los 4 puntos principales. Si tú le das la información, para esas cosas sí que funciona bastante bien, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, para crear historias no lo utilizo. Solamente para esquematizar algún texto, para esquematizar algunas ideas, etcétera, etcétera. Bueno, es que ahí yo no puedo evitar intervenir y apuntar además que la inteligencia artificial, esos miedos y esos tal, pues no hay que tenerles miedo, ni mucho menos. Hay que usarla para como lo que son herramientas para facilitarnos, pero facilitarnos no quiere decir que nos hacen el trabajo al 100%. Correcto. Nos van a ayudar a que el ser humano brillemos con nuestra inteligencia, quiero decir, utilicemos el ChatGPT, bueno, como estabas indicando, ¿no? Pídele que te haga un primer esquema, pero luego el valor añadido, la parte súper positiva la tenemos que, bueno, pues añadir nosotros los humanos, ¿no? La inteligencia humana, no artificial. Bueno, Sí. venga, que no sé ni en qué tiempo estamos. A ver, bueno, Jessica te agradece, no tiene más preguntas, muchas gracias, muy interesante, excelente, muchas gracias. Sí que ha entrado ahora uno último que dice, no, a ver, José María Ots de Sorol Electronic, que dice que acaba de suscribirse, pero que cómo te indica que ha asistido a la reunión, a qué email te escribo. Es tan sencillo, cuando le llegue el primer email de bienvenida, que conteste a ese email, que me llega directamente a mí. Y ya está. Y ahí me dice, oye, soy José María y he estado en tu webinar y mándame lo mío. Bueno, pues yo creo que, o sea, hay bastantes de agradecimiento y de tal, ¿vale? Pero como vamos pasados de tiempo, preguntas, si se me escapa alguna, disculpadme, pero creo que no hay ninguna más. Si alguna pregunta se ha quedado sin contestar, que se suscriban a la newsletter y me contesten al email diciéndome que han estado y que les ha quedado una pregunta. Yo se la contesto sin ningún problema. Muy bien. Bueno, y nada más, hasta aquí. Bueno, por mi parte, por parte de Cámara Oficina Celera Pyme, pues agradeceros haber estado ahí conectados ahí detrás. A mí no me gusta nada no veros, pero no os vemos. Sí, es un poco raro. Pero sé, yo miro los números y sé que estáis ahí conectados y bueno, y entiendo que suscritos al boletín de Cámara para estar atentos a nuevas cosas que van saliendo, que no dejamos de lanzar, bueno, pues webinars o eventos presenciales o tal. Nada más. Mil gracias, Samuel, y seguimos en contacto. Bueno, chao. Hasta la próxima.